Buenas noches mi gente de Mente Abierta, un programa que te educa, te divierte y te entretiene en la noche de hoy. Vamos a darle la buenas noches y la bienvenida a nuestros compañeros Jordani Suero y Mercedes Martínez. Tenemos un excelente programa que les prometo que no se van a repetir. Siéntense ahí tranquilitos, que Mente Abierta viene bueno. Adelante, Jordani, buenas noches. Muy buenas noches, muchachones. ¿Qué tal la pasaron este fin de semana? Lamentablemente, Ricky, tuvimos una pérdida este fin de semana. El padre de nuestra querida compañera, Yamel Divison, pues falleció. Nos unimos a su dolor, en más sentido pésame a la familia. Hoy le vamos a dedicar el programa a ella y a la familia. A don Carlos, quien en vida fue don Carlos Divison, una persona muy conocida aquí en la ciudad de La Romana y que padre de nuestra compañera Yamel Divison, así que le dedicamos el programa en el día de hoy. Así es, estuvo muy aquejado de salud, lamentablemente perdió la batalla. Ella sabe que estamos con ella, ¿entiende? Y hay que seguir fuerza a la familia. Y ya ustedes saben, mi gente, hoy tenemos un contenido bastante interesante. A ver, Mercedita, dime a ver cómo estás. Buenas noches, Jordani, buenas noches, Ricky, a todo el público que nos ve. Ciertamente hoy es una noche de milagros. Tenemos un equipo de ministros que en el nombre de Jesús yo sé que traen una palabra de vida para todo aquel que nos está viendo y sobre todo un mensaje positivo en medio de esta crisis para poder levantar tantas personas que en estos momentos, al igual que nuestra compañera Yamel, están viviendo situaciones difíciles, pero entendemos que hoy, con esos ministros que vienen de parte del Señor, esas personas van a ser fortalecidas y van a recibir la palabra que tanto esperan de parte de Dios. Así es. Así es, y vamos a ver, estamos por aquí. Vamos a darle la buena noche y la bienvenida a este magnífico grupo, parte del grupo Contracultura, ¿verdad? Contracultura. Vamos a darle la buena noche y la bienvenida a Dainer. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Sanji Jiménez. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Todo un placer para nosotros estar junto a ustedes y toda su vasta audiencia. Es para nosotros más que un regocijo estar con ustedes trayendo esta palabra de parte del Señor. Bendiciones. Le presento a mi esposa Yanaire, parte de la agrupación también Contracultura. Dios les bendiga, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes acá, haciendo este tiempo. Bendecimos a todos los que están mirando o escuchando en esta hora y agradecemos al Señor por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias, Sanji Jiménez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren súper bien. Pues muy complacida de estar aquí por este espacio y espero que el Señor obre grandemente en la vida de cada uno de nosotros, que seamos nutridos con aquello que Él nos va a revelar en esta noche. Gracias. Quiero tomar un minuto. Nosotros los viernes realizamos lo que es, agradecemos a todo el personal, a todos los que nos siguen en Mente Abierta y regalamos compras alimenticias. Este fin de semana tuvimos un poquito de contratiempo, pero ya en la tarde de hoy me llegaron todas las compras, las tenemos ya acá en la casa. En el día de hoy no pudimos entregarla y mandarla a las diferentes personas que la rifamos y se la ganaron, y ya a partir de mañana estarán llegando, así que tranquila a Sarajá Mota y a las demás personas que se ganaron su compra, ya están aquí en mi casa, ya la tenemos en nuestro poder y ya a partir de mañana estaremos entregando todas esas personas que se ganaron la compra. Para esta semana tenemos alrededor de 10 compras alimenticias para los seguidores de su programa Mente Abierta.
agradecer a Silvia Abad, que siempre está en sintonía con nosotros. Nadie sabe quién es Silvia Abad, pero aquí en La Romana, cuando mencionan a la chama, ya todo el mundo sabe quién es. Luis Zapata también está con nosotros, dice, manda saludos a todos, así que vamos, hoy tenemos un interesante tema que es venciendo el miedo. ¿Cómo podemos, Dainer, cómo podemos vencer el miedo? Tremendo programa, ¿eh? Tremendo, así es. El tema escogido, seleccionado para esta noche es venciendo el miedo, o lo que es lo mismo, venciendo el temor, ¿verdad? Y qué tema tan propicio, qué tema tan vigente, tan actual, en medio de este tiempo por el cual está atravesando la humanidad. Nunca antes, en lo que es la historia reciente, se había visto algo como esto. Siempre veíamos, ¿verdad?, diferentes incidentes que afectaban diferentes zonas de lo que es la Tierra, ¿verdad? O continentes. Habíamos oído de guerras, quizás enfermedades, problemas, situaciones, pero nunca antes la humanidad toda había sido sumida en medio de esta pandemia, ¿verdad? El COVID-19, el coronavirus. Pero como hijos de Dios, que debemos y estamos llamados a hacer una lectura espiritual en todo lo que acontece, nos hemos dado cuenta que junto con la pandemia, junto con la enfermedad, junto con este virus, hay otra ola y otra pandemia aún más grande que se está extendiendo por toda la humanidad, y es el temor, el miedo, ¿verdad? Cuando hablamos del temor, hablamos de falta de control, de miedo a perder el control, hablamos de falta de seguridad, hablamos de que no tenemos de qué agarrarnos. Por lo general, las cosas que nos dan seguridad es lo que uno conoce, ¿verdad? Siempre el ser humano ante lo desconocido se presenta el temor. ¿Me irá bien? Por ejemplo, quizás ahora mismo hay muchas personas que me están escuchando, nos están escuchando y no han recibido, se han hecho el test y no han recibido el resultado. Estoy muy seguro que muchos de ellos, quizás no todos, pero están albergando ese sentimiento. ¿Cuál será el resultado? ¿Saldré positivo? ¿Saldré negativo? De hecho, hay personas que sin siquiera, es tanto el temor, que sin siquiera teniendo los síntomas, personas que no tienen los síntomas y como quiera se están haciendo, porque hay toda una ola de temor, hay toda una ola de miedo en torno a esto. Entonces, cuando decimos del temor, hablamos de falta de seguridad, falta de control. ¿Qué me depara el mañana? ¿Qué podré hacer? ¿Cuál será mi sostén? ¿Cuál será mi ayuda? Hay una buena noticia para todos nosotros. Dice la Biblia, nuestra ayuda viene de Dios, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para nosotros vencer el temor, debemos aceptar que tenemos temor. Es decir, nunca nadie ha resuelto un problema si antes no lo reconoce, ¿verdad que sí? Entonces vivimos hoy en la era de la autosuficiencia, en la era del humanismo postmoderno, donde la seguridad quizás te la da una jipeta, la seguridad te la da quizás la despensa llena de alimentos o una cuenta de banco, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos dan seguridad y desde que una de ellas falla, ¿verdad? Ahí entonces entra el temor. Qué bueno sería cada uno de nosotros o de los que están escuchando ahora esta intervención poder reconocer en el caso de que estén pasando por una situación, sí tengo temor, sí no sé lo que me depara el futuro, no sé lo que me depara el mañana, necesito ayuda. Cuando nos declaramos insuficientes, cuando nos declaramos que necesitamos ayuda, es un buen comienzo para que Dios intervenga y haga lo que tiene que hacer. Y la pregunta es entonces, bueno, ya reconocimos que tenemos temor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Sí, ya yo sé, tengo temor, ¿y entonces qué hago? ¿Cuál es la solución? Entonces a nuestra mente tiene que venir, a ver, ¿dónde voy a encontrar esa solución? Empiezan diferentes opciones y tú dices, bueno, mucha gente que quizás no conoce al Señor dice, bueno, yo voy a ir a un psicólogo, a ver si yo puedo resolver con la psicóloga, si me da alguna terapia, algunos ejercicios de respiración, con que yo pueda resolver y quitarme esta ansiedad, quitarme esta inseguridad. Y es cierto que muchas veces esa es la salida que buscan muchas personas, pero esa salida quizás sea temporal.
Luego va a venir otra circunstancia donde tú vas a sentir otra vez ese temor y ya esa no va a ser una solución factible. Porque esa persona que incluso te está proveyendo de ejercicio, te está proveyendo quizás de una solución temporal, en algún momento también ha sentido temor y quizás no ha sabido cómo lidiar con ella. Entonces, a través de la palabra del Señor, nosotros les mostramos, les compartimos la solución que está en Dios. Los discípulos de Jesús pasaban muchísimo tiempo con él. Los discípulos todo el tiempo estaban con él, lo veían hacer milagros, lo veían levantar a muertos, lo veían sanar a paralíticos, a gente ciega de nacimiento, y de pronto están en una barca con él, se levanta una tempestad terrible, y Jesús estaba con ellos en la barca y ellos sintieron temor, porque ahora ustedes dirán, no, solo sienten temor los que no conocen al Señor, pero a veces estando en la iglesia, siendo cristianos, creyendo en el Señor, también sentimos temor en alguna u otra circunstancia. El temor es inherente al ser humano. El ser humano es dependiente. No hay nadie que nunca haya sentido temor. En algún momento de la vida sentimos temor, y el temor viene del conocimiento. Fíjense, usted nota que por lo general el niño cuando nace no tiene temor. Un niño cuando nace, como no tiene la noción de peligro, no tiene conocimiento, ¿verdad? Vemos que quizás se levanta, se tira de una altura de la cual no debe tirarse. Si viene un vehículo, quizás no tiene ese conocimiento. Por eso es que nosotros como padres, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos 3 pequeños, tenemos que estar constantemente al tanto de los niños, porque el niño no mide peligro y por lo general entonces no tiene temor. Cuando vamos creciendo y somos conscientes de cuánto peligro nos acecha, empezamos a conocer las enfermedades, empezamos a conocer los accidentes, los problemas, todo lo que nos depara, ¿verdad?, la vida. Es entonces cuando el temor va tomando el control y va llenando ya y todos esos patrones. Quizás, por ejemplo, casi todos los niños de chiquitos fuimos superhéroes y decíamos, yo soy Superman o yo soy el Hombre Araña, yo tengo superpoderes, yo puedo llegar a la luna, pero desde que somos grandes ya todo eso se va perdiendo. Al contrario, nos declaramos insuficientes, nos declaramos dependientes de alguien que nos ayude en medio de un mundo que nos enfrenta a tantos obstáculos y tantas circunstancias desfavorables. Y eso les pasaba a los discípulos. Imagínense, muchos de ellos eran hasta pescadores. Yo me imagino que en el mar ellos sabían lo que significaba una tormenta en el mar. Y ahí empezó su background, lo que ellos tenían. Wow, estamos en el medio del mar, una tormenta terrible, pero se estaban olvidando de lo más importante, y era de que Jesús estaba ahí en la barca con ellos. Amén. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, de que Jesús, cuando ya le conocemos, que Él está con nosotros y que Él está al timón de nuestra barca si se lo hemos cedido. Porque a veces nosotros decimos que estamos en la iglesia, pero el timón de nuestra vida lo llevamos nosotros. Nosotros damos al Señor cuando tenemos una situación especial, pero queremos llevar el timón, queremos tomar las decisiones nosotros, queremos definir el rumbo nosotros muchas veces, y a veces nos pasa como los discípulos, que teniendo a Jesús en la barca sentimos temor. Y Jesús les dice algo, le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces estamos viendo que este es como el antídoto, o sea, tienes temor porque no tienes la fe suficiente. Y la fe no es más que vivir anticipadamente lo que veremos después. O sea, si usted está viviendo anterior, yo sé que el Señor tiene el control. Yo sé que de esta enfermedad, por ejemplo, en la que yo estoy ahora, el Señor tiene el control, que todo obra para bien, que Dios tiene un propósito. De esta situación difícil en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, si usted le ha cedido el timón de su barca, el control al Señor, y el Señor está en su barca, usted tiene que confiar. Y eso es la fe. Creer y vivir anticipadamente eso que el Señor va a permitir que se manifieste más adelante en su voluntad. Amén, amén, amén. Yo tengo una pregunta, y es porque hay muchas personas que llegan a los pies del Señor por temor, porque tienen una situación difícil, porque tienen una enfermedad, ven de cerca alguna tragedia y llegan, pero luego pasa esa tempestad y regresan al mundo. ¿Qué pasa? Wow, qué pregunta. Realmente es algo que vemos muy a menudo, ¿verdad? Realmente el ser humano tiene esta tendencia, por decir así, a no ser del todo agradecido. Y de hecho, la Biblia muestra un ejemplo de cuando Jesús sanó a unos leprosos.
Eran 10, 9 fueron sanados y ni las gracias dieron. Se fueron y Jesús no lo volvió a ver. Solo uno fue agradecido. Y el ser humano es así. Muchas veces viene a los pies de Dios con dificultades. De hecho, la mayoría de nosotros hemos llegado de esa forma. Nos trae una enfermedad terminal o una situación con un hijo preso, en algún tipo de situación con la justicia y decimos, clamamos, Dios mío, sácame de esta situación. Algunos hasta promesas, ¿verdad? Vivimos en un país muy creyente donde se estila mucho eso, hacer como especie de un intercambio con Dios, ¿verdad? De favor. Dios mío, si me sacas de esta situación, no vuelvo a beber, dirían algunos. Si me sacan de esta situación, me quedo fiel con mi esposa y no miro más a otra mujer, diría otro, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa después que pasa la situación? Como bien tú apuntas, volvemos. Y se debe a eso, se debe a que el acercamiento a Dios, aunque puede darse dado por una situación así dramática, traumática, Dios espera tener con nosotros una relación de padre e hijo, no una relación de intercambio, de trueque. Dios no espera eso. Eso es lo que le llama la Biblia madurez. Cuando ya somos maduros en Dios, Dios espera que te dé Él o no te dé, tú lo sigas amando, yo lo siga amando incondicionalmente, no por lo que Él me pueda dar o no por lo que Él pueda hacer por mí, sino por quien es Él para mí. Dios espera tener una relación de padre y de hijo, una relación de amor, ¿verdad que sí? Pero lamentablemente muchas veces nosotros tenemos, como vivimos un mundo de tanto trueque y el que vale es el que tiene y todo el mundo está viendo, por ejemplo, claro, por ejemplo, estamos saliendo apenas ahora de todo un proceso, ¿verdad? Político, eleccionario y hay un cambio de gobierno y tú ves a todo el mundo buscando su tajada, ¿verdad? Buscando su tajada. Se fueron los que estaban, bueno, déjame ver ahora con los que llegan, cómo yo puedo beneficiarme, qué yo puedo dar para que me puedan dar algo a cambio. Te apoyo si me das algo a cambio. Con Dios no debe ser así. Dios dice, dame tu corazón, dame tu corazón. De hecho, dice, busca primeramente el reino de Dios. Nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios. Y las demás cosas, ¿verdad? Refiriéndose a refiriéndose a las necesidades, vendrán por añadidura, porque Dios sabe que tenemos necesidades. Dios está enterado, Él es nuestro creador y sabe que tenemos necesidades. Sin embargo, realmente nosotros venimos con esa mentalidad primigenia de cúmpleme mi necesidad, sácame de mi necesidad. Y Dios dice, yo quiero tener una relación de amor contigo. Antes de pasar a una pregunta que tiene mi compañero Jordani Suero, hay un cuento famoso de un abogado que esta tarde tiene una audiencia, pero encuentra que todos los parqueos están tomados y está llegando ya tarde, la hora se le va a hacer y pide al Señor que le dé un parqueo. Y en ese mismo instante sale un vehículo al frente de él y en el mejor parqueo está ahí. Y él le dice, ok, Dios, déjalo así que ya encontré uno. Wow. Es que no podemos. Vamos, adelante, Yolanda. Sí, me gustaría leer algunos comentarios que están haciendo aquí, pues nuestros seguidores, al igual que algunas preguntas también. Por ejemplo, Keiter Eduardo Mercedes dice, el miedo nunca se vence, solo se aprende a lidiar con él y enfrentarlo de la mejor manera que se pueda. Eso no dice él, al igual que Rodríguez Germany, dice, todos sentimos temor por ser dependiente. Y religiosamente hablando, los seres humanos, aún sabiendo que Dios existe y que en ocasiones sentimos su presencia, tenemos temor de Dios. Hay cosas que en lo personal no lo hago por lo mismo, por el temor que siento hacia Dios. Entonces la pregunta de ella es, ¿puede un cristiano sentir temor de los cambios que Dios permite en nuestro mundo? ¿Puede un cristiano sentir? Ok, como decíamos ahorita, todo depende de a quién le hemos entregado el control. Si somos conscientes de que Dios tiene el control, realmente no debemos sentir temor. De hecho, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a salir bien. Hay siempre una confusión con eso. Pensamos que por estar, ¿verdad?, en los caminos de Dios, por haberle entregado nuestra vida a Dios,
pensamos que todo nos va a salir bien, y no es eso lo que la Biblia dice. Dice que todo va a cooperar, a redundar para bien, para que su nombre sea glorificado. Lo mejor que le puede, quiero que toda la audiencia escuche esto y le preste atención. Y si puede llevarse esta palabra como el centro de lo que estamos hablando en esta noche, lo mejor que le puede pasar a una persona es que el propósito de Dios sea cumplido en su vida. Lo mejor que le puede pasar a una persona es que el propósito, la voluntad de Dios, que no es más que el deseo de Dios, pueda ser manifiesto en su vida. Y contrario a lo que el mundo opina, porque el mundo lo que tiene quizás es la visión de lo que es éxito. Éxito es quizás, ¿verdad? Jipeta, trabajo, empresa, viaje, fama, pero muchas veces en Dios no es eso lo que Dios llama a hacer voluntad. Muchas veces Dios se puede glorificar aún en medio de una enfermedad. Dios puede glorificarse. De ahí que los cristianos también podemos morir de enfermedades terminales. Hay cristianos que han muerto de coronavirus. La diferencia entre la muerte de un santo, como lo llama la Biblia, y de una persona que no tiene a Dios es que el cristiano muere feliz, muere contento, muere adorando, alabando a Dios, porque sabe que esa es la voluntad de Dios para su vida, porque sabe que hay una vida más allá. Dice Pablo en la palabra de Dios que él quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. De manera que la muerte para nosotros, y no hemos tocado ese tema, pero el mayor temor que tiene el ser humano es la muerte. Si somos honestos, es la muerte. Vemos la literatura, como muchas veces se habló sobre el elixir de la vida, y mucha gente quiso en la antigüedad ser inmortal. ¿Cómo lograr la inmortalidad? Y de ahí se tejeron muchas, ¿verdad? Muchas fábulas, historias y mitos alrededor de cómo lograr ser superhumano y cómo poder vivir para siempre. Pero la verdad es que todos en algún momento debemos partir de esta tierra. Lo importante es cuando nos toque la hora, en las manos de quién estaremos. Sí, antes de que quiero que Jordani me lea un comentario que tiene Germany, también darle la buenas noches a nuestro compañero Charlie Fragancia y Mercedes, que creo que ya tiene su pregunta, ¿verdad, Mercedes? Entonces vamos con el comentario, luego Charlie y Mercedes. Adelante. Así es, vamos con el comentario ahora de Carlis Gretowski, que dice: Dios es un padre para mí, es mi vida, sin él nada soy. Dios es siempre fiel. Amén, amén, amén. Ese es el comentario que ella tiene. Ya había leído el comentario de Rodríguez Germany, así que pasamos ahora con nuestra querida compañera Mercedes. Adelante, Mercedes. Sí, buenas noches, Yolani. Hay algo muy importante referente a lo que es el temor, y es que muchas veces nosotros los seres humanos, que mencionaba ahorita Ricky, entendemos que entramos al camino de Dios por dolor. A veces hay personas que sufren accidentes, situaciones difíciles, enfermedades terminales, y dicen, no, eso me lo mandó Dios, o Dios me trajo por esa vía. De manera muy personal, y me gustaría ahora que los ministros puedan hacer, de acuerdo a su preparación, cuál sería tal vez la respuesta más objetiva referente a eso, de lo que es venir por dolor. Tenemos que entender que como seres humanos, aunque le entreguemos nuestra vida a Dios, tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Por ejemplo, un joven que anda calibrando en un motor, una persona que anda a alta velocidad, una persona que no hace ejercicio, que come grasa, que se alimenta mal, está dañando su cuerpo. Si anda a alta velocidad, se está arriesgando a atropellar a otra persona o a hacerse daño él mismo. A la hora que el problema viene sobre la persona, no podemos ver directamente a Dios como el causante de eso, sino nosotros mismos construimos ese camino. Entonces, cuando viene la consecuencia, qué bueno, como decía el hermano, cuando es Dios quien se brinda en favor a sacarnos de esa situación, que es donde muchas veces tenemos que reconocer que nos sentimos que nos estábamos llevando el mundo por delante y que era necesario que algo aconteciera para darnos cuenta que no dependemos de nuestra propia fuerza, sino del Señor. Entonces, en ese caso es para que los ministros nos aclaren ese punto de cuando las personas entienden venir por dolor a los pies del Señor. Muy bien, Sanji, tienes la palabra. Sí, bueno, esta situación, esta circunstancia, nosotros la hemos visto en muchas personas, ya sea dentro de nuestra iglesia, dentro de otras iglesias, en actividades
Hay personas que están pasando por procesos difíciles y suelen aceptar al Señor debido a ese proceso. ¿Qué pasa? Que realmente la mejor manera de aceptar a Cristo es cuando nosotros sentimos una necesidad ya aún más profunda de algo más profundo que una enfermedad, algo más profundo que una deuda, algo más profundo que estoy triste porque terminó esta relación o mis padres se divorciaron. Debe ser ya una necesidad en el ámbito espiritual, una persona que venga sedienta de Dios, una persona que por mucho tiempo haya sentido algún tipo de vacío en su vida. Esa es la mejor manera de aceptar al Señor. Esto no quiere decir que si una persona a raíz de un proceso o de una situación que esté pasando difícil, no pueda mantenerse. Pero ¿qué pasa? Que hay personas muchas veces que aceptan a Cristo con la razón menos propicia, vamos a decir, ¿verdad? Porque realmente cuando nosotros podemos aceptar a Cristo y mantenernos en sus caminos, es debido a un cambio que hubo en nuestra vida. No es debido a algo que Dios me dio o que el Señor me libró de esta situación. Sí, el Señor te puede librar, pero debe ser algo más profundo que eso, debe ser algo más trascendental que eso, ¿verdad? Porque nosotros nos volvemos nuevas criaturas. Y si yo soy una nueva criatura en Cristo, entonces eso lo que quiere decir es que yo no voy a volver hacia atrás. Amén. Por más cosas que vengan, o sea, realmente eso es algo para analizar ya de manera personal cada persona, según la manera en que fue conociendo al Señor, según la manera en que lo aceptó. Es algo muy personal, pero es algo que yo pienso que todos debemos siempre analizar y aconsejar también a aquellas personas que nosotros vemos en peligro de poder apartarse del Señor a raíz de que, bueno, el Señor ya me libró de esto, ya me voy, ya conseguí lo que quería. Pero siempre van a haber situaciones. Han habido personas que han tenido muchísimas facilidades económicas, emocionales, y han terminado quitándose la vida. Y hay personas que dicen, wow, pero no entiendo por qué esta persona, si era millonaria, si tenía un buen matrimonio, si le iba bien en su trabajo, ¿por qué se quitó la vida? Porque el ser humano no nació para vivir sin Dios. Dios siempre va a ser una necesidad en nuestras vidas, y si Él no está, la vida carece de total sentido. Amén. Amén. Vamos a darle la oportunidad a Charlie para continuar entonces con la idea. Adelante, Charlie. Saludos, buenas noches a los compañeros, buenas noches a los invitados. Para nosotros es un honor tener personas como ustedes en la noche de hoy. Hoy el internet como que me quiere hacer la guerra, tengo que estarme moviendo. Pero nada, contento y alegre escuchando esas palabras sabias de los compañeros. Hay una parte reciente donde la chica tocó que hay personas que han tenido buenos trabajos, han tenido dinero y se han quitado la vida. Y la misma Biblia nos dice que la felicidad del hombre no proviene de los bienes materiales que éste posee, porque que el asunto de la felicidad no tiene que ver con que yo tengo dinero, con que yo vivo en un lugar de renombre, porque hay personas que con escasos recursos y esa persona vive feliz, porque la felicidad no se asocia con lo que uno tiene, sino que es un estado de que yo dispongo, yo voy a ser feliz. Bueno, hoy me comí, qué sé yo, un plátano vacío y me bebí un vaso de agua, estoy feliz, porque que la felicidad no tiene que ver con eso. Es la parte, porque la Biblia nos dice que la felicidad no proviene de los bienes materiales que nosotros tenemos. Así es. Bien, gracias, Charlie. Continuamos con Dainer. Totalmente de acuerdo con lo que dice acá Charlie. La felicidad la felicidad es, como yo decía ahorita, el verdadero sentido de la felicidad es la realización que puedan tener los planes de Dios en mi vida. Cuando hablamos de los planes de Dios, hablamos del deseo de Dios,
del diseño de Dios. De ahí que vemos, por ejemplo, un apóstol Pablo decir, yo sé vivir contento, feliz, por decirlo de alguna forma, cualquiera que sea mi situación, sé vivir contento si tengo, si no tengo, si estoy preso. Hablamos de un hombre que estuvo muchas veces en la cárcel. Sabemos para todos que estar en la cárcel es una de las peores experiencias que puede atravesar cualquier ser humano, estar privado de su libertad. ¿Cómo alguien privado de la libertad dice que es feliz y dice que eso es realización? ¿No va eso en contra de los estándares del mundo? ¿Cómo tú, tras una reja, puedes decir, esta es mi realización, yo me siento pleno, privado de la libertad? Lo que pasa es que él comprendía, él estaba convencido de que para ese tiempo esa era la voluntad de Dios. Fíjense, no es lo mismo cuando vienen a nuestras vidas situaciones difíciles por causa del evangelio o por causa de obedecer a Dios, a cuando vienen por causa o consecuencia de nuestras propias acciones, del accionar y el obrar fuera de la voluntad de Dios, que es parecido a lo que hablaba la chica ahorita, Mercedes, sobre personas que, ¿verdad? Andan viviendo una vida quizás desordenada. Ella hablaba de los calibrando de motor. Una persona que muere en un accidente por quizás estar violando, infringiendo normas del tránsito, realmente no, si le pasa algo no puede decir, esto me lo mandó Dios. No, hay que ser consciente de, hay que decir, esto me lo busqué yo, esto es consecuencia, ¿verdad? De un accionar fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, que no es más que obedecer a Dios, andar en la voluntad de Dios es obedecer a Dios, ¿verdad? Escuchar su palabra, prestarle atención y ponerla por obra. Eso es andar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, si viniese una enfermedad, uno dice, estoy tranquilo porque estoy dentro de la voluntad de Dios. Este personaje del cual hablamos, que es Pablo, y vamos a conectarlo con esto del temor, en una ocasión llegó a una isla. Él estaba en una embarcación, la embarcación naufragó y llegaron a una isla. Y dice que ellos desembarcaron ahí en la isla como pudieron y armando él un fuego, una serpiente muy venenosa, una víbora muy venenosa, lo picó. Y la gente, los nativos de la isla, estaban contando los segundos. En cualquier momento cae muerto porque conocían del veneno de esta víbora. Sin embargo, él dice que muy confiado y muy seguro, él se sacudió, la sacudió en el fuego, siguió caminando como si nada hubiera pasado y nada le aconteció. ¿Por qué? Porque días antes él tenía una revelación de parte de Dios de que él tenía que llegar a un lugar a predicar la palabra. De manera que el que está en Cristo, el que está en el centro de la voluntad de Dios, no puede acontecerle nada malo si Dios no lo permite. Y aún las cosas malas que le acontecen no tienen efecto duradero, porque hay todo un plan. Y si Dios te manda a predicar y tú estás en su voluntad, no es verdad que una serpiente se va a interponer. Amén. Así es, continuamos Yolanda, entonces leyendo los vamos comentarios. con los comentarios, Yolanda. Amén, amén. Por supuesto. Aquí dice Germany Rodríguez, dice, creo en Dios y tengo hermosos testimonios de la gloria de Él. Solo que debemos tener fe. El miedo siempre estará. Amén. Al igual que Leida Araujo dice, la palabra dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Correcto, así es. Palabra de Dios, muy bien, muy bien, muy bien. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor no es, quizá uno piensa, el perfecto amor es esa pareja ideal o es esa persona que te quiere así con todo, que te cuida, y por más perfecto que pueda ser un ser humano o por más acercado que pueda ser en nuestra imagen de lo que es el perfecto amor, la palabra de Dios nos enseña que el amor perfecto solo viene de Dios. Ese amor que no es egoísta, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo que es de Dios. Y la palabra de Dios dice que ese perfecto amor de Dios, ese es el que echa fuera el temor. ¿Que no sentimos temor? No, a veces sí sentimos temor, pero no somos nosotros mismos los que vamos a echar fuera ese temor, porque no tenemos el poder para hacer. Amén. Aún siendo cristianos, no tenemos el poder, no somos autosuficientes para solucionar eso. Pero el perfecto amor de Dios
en el que nosotros vivimos es el que se encarga de desplazar ese temor que nos paraliza muchas veces para tomar decisiones, de desplazar ese temor que muchas veces hace que nuestra fe se vea tambaleante. Es el Señor el que se encarga de hacer eso. Nosotros por nosotros mismos no podemos decir, no, ya, fuera temor, no voy a sentir temor, porque no es una decisión que nosotros podamos tomar. Nosotros podemos decidir, no voy a tener temor, pero no es algo que va a pasar porque nosotros lo decidamos sencillamente, sino porque lo pongamos en las manos de aquel cuyo perfecto amor puede echar fuera ese temor que nosotros sentimos y ayudarnos a seguir avanzando en el propósito de Él en esta tierra. Amén, amén, amén. El temor te paraliza. Voy a usar esa frase que ella acabó de decir. Te paraliza, y eso es cierto. Por ejemplo, lo que hemos visto algunos quizás documentales sobre animales, Animal Planet y todo eso, vemos como muchas veces cuando un depredador se acerca a la presa y la toma por sorpresa, la presa tiene unos pequeños segundos para reaccionar, y muchas veces hemos visto cómo la presa no es capaz de reaccionar a tiempo, y es por eso, porque esa sorpresa la paraliza. Lo mismo pasa en nuestra vida cuando llega una situación inesperada. Vas a un chequeo de rutina y de momento hay un cáncer terminal. Te dicen, cuentas con 3 meses de vida, acércate a tus familiares porque no te queda mucho, ¿verdad? Hablé ahorita de los que quizás están esperando un resultado de COVID, o te llaman, mira, falleció fulano de tal. Esas noticias dramáticas, traumáticas, impactantes, nos paralizan. Por eso es que necesitamos ayuda, necesitamos estar cerca de Dios, necesitamos ese refugio a donde ir y decirle, Señor, sálvame, ayúdame, necesito de ti, tú me comprendes, ¿verdad? Tú tienes un plan para mi vida, ¿qué puedo esperar de ti? Son importantes preguntas que uno debe hacerse. Todo el que me está escuchando, quiero darte este mensaje, quiero darte esta palabra. Si no tienes a Cristo, aún estás a tiempo. Esa es la buena noticia de hoy. Aún estás a tiempo. Si estás vivo, aún estás a tiempo. Juventud no es seguridad ni es control de nada. Tener dinero, no hay seguridad en el dinero. Nada que podamos perder, fíjense, nada que podamos perder puede darnos seguridad o control. Y díganme ustedes si todo lo que uno tiene materialmente hablando en algún momento no se puede perder. Todo se puede perder. Por eso es importante tener a Dios, el cual es fiel para siempre. Amén. Agradecer a todas las personas, antes de continuar con Mercedes, agradecer a todas las personas que están en sintonía con el programa Mente Abierta. Hoy hemos tenido también en el sector donde residimos un tremendo apagón, así como en todo el país. Muchas personas se han conectado. Agradecerle sobremanera por escuchar el mensaje que le traemos en el día de hoy. Adelante, Mercedes. Así es, y también quería aportar que en medio de situaciones difíciles es importante saber al Dios que uno le cree. ¿Por qué? Porque en mi vida he vivido momentos muy duros, al igual que tal vez todos nosotros y las personas que nos ven, y ha venido ese temor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo me voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver? ¿Y de qué me voy a agarrar? Pero en ese momento hay un salmo, que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es, pero dice, el salmista David decía que aunque se traspasaran los montes al corazón del mar, o sea, su corazón seguía confiado en Jehová, en Dios. Y irse al escenario de que usted vea una montaña, arrancarse de donde está y moverse a otro sitio, literalmente algo grande, algo asombroso. No cualquiera que lo pueda ver con sus ojos puede entender lo que está aconteciendo, pero aún así dice que él va a seguir confiando. Pero a lo secular podemos imaginarnos, Dios nos libre un maremoto, un terremoto, o sea, usted presenciarlo y poder decir, como él dijo, aunque esto esté sucediendo, yo confío en Dios. Amén. Entonces, en ese momento en que decimos yo confío en Dios, ¿qué tipo de Dios? Entonces ahí es cuando nos encontramos con Jehová o con Jesús, porque cada persona como que se identifica a veces más con los nombres o con uno o con otro. A mí me pasa, yo siempre hablo del Padre. Cuando pienso en el Padre, en la creación, cuando venga la duda, eso es lo que quiero soltar para que cuando a otros se le pase, lo hagan también así. Cuando me viene la duda, yo salgo afuera, miro el cielo, y cuando miro su inmensidad, cuando miro las nubes, cuando respiro, Dios mío, nuestro cuerpo, mis manos, cómo funcionan, cómo hablo, cuando miro mi
mis pulmones que respiran, cuando uno empieza a analizar la maravilla del Dios que, ¿verdad?, realmente un Dios demasiado grande para yo sentir temor. En el momento que venga el temor, es necesario que nos confrontemos nuestra fe y digamos a qué Dios yo le sirvo. Y en el momento que te autoexaminas y ves la obra maestra que eres, puedes estar tranquilo y decir, no, yo sé a qué Dios le sirvo y todo va a salir bien. Amén. Amén. Así es, vamos a continuar con algunas de las preguntitas que nos siguen haciendo nuestros seguidores. Primero me gustaría leer un comentario que hace Kerlis Gretowski, que dice, muy interesante tema, buena exposición del mismo. Este contenido de la palabra de Dios es bueno porque motiva a las personas a buscar de Dios y da ánimo y fe. Este tema bendice vidas. Dios lo bendiga a todos. Amén, 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 amén. Amén. Tenemos también a nuestra querida María Valentín que dice, ¿cómo podemos lidiar con temor a la soledad? Algo muy común en esta sociedad hoy en día. Angie. Bueno, el temor a la soledad. Siguiente pregunta. Eso muchas veces nosotros lo solemos ver como algo más terrenal que otra cosa. Realmente, si nosotros llegamos a tener una relación profunda con el Señor, nunca nos vamos a sentir solos. Sí, claro, es necesario tener contacto con las demás personas porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero han habido incluso personas que rodeadas de otras personas se han sentido solos, se han sentido incomprendidos. Esto de la soledad muchas veces es porque no tenemos a Dios, y el temor a la soledad es porque también pueden estar operando en nosotros entidades espirituales, porque todos los temores provienen de las entidades espirituales, las huestes de maldad que operan en este mundo. En este mundo podemos encontrar el bien y podemos encontrar el mal. Nosotros elegimos a quién seguir. Entonces, si nosotros dejamos que sea el temor el que nos ande ministrando, pues todo eso se va a ir alimentando. Si yo todos los días digo, ay, tengo temor de tal cosa, ay, mira, estoy preocupada por esto, estoy preocupada por aquello, realmente vamos a vivir cargando esa cruz de temor todos los días de nuestra vida. Y sí, realmente el temor lo vamos a tener siempre, porque, o sea, en este mundo siempre lo vamos a tener presente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en muchas circunstancias, si nosotros buscamos del Señor, Él se va a llevar todo temor, pero no quiere decir que el temor no va a volver, porque aquí opera el enemigo también. Dice en la palabra que Él es el príncipe de este mundo, pero Dios es el rey de todo lo que existe, el rey del universo. Entonces, si nosotros buscamos de Dios en cada situación en la cual sentimos temor, no solamente no nos vamos a sentir solos, sino que vamos a andar siempre con esa cobertura de Él, porque Él nunca nos va a desamparar. Y claro, todo esto lo vamos a lograr es mediante oración, estudio de su palabra y ayuno. Eso es muy, muy importante. Si Jesús tuvo que ayunar, si Jesús tuvo que orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Entonces, es importante entender esto, que realmente esto no va a ocurrir. Ay, Señor, quítame el temor. No, nosotros tenemos que tener una relación cercana con Dios para que Él se lleve cada una de estas cosas que todo el tiempo nos están atacando. Debemos buscar de Él todos los días, alimentar nuestra vida espiritual todos los días. Y yo quería compartir también que muchas veces cuando sentimos temor, por ejemplo, la soledad que estaba preguntando la persona que hizo la pregunta, muchas veces sentimos temor y lo que hacemos es preguntarle a Dios, ¿y por qué? ¿Por qué yo estoy sola? ¿Por qué no tengo una compañía? ¿Por qué quizás no estoy con mi familia o no tengo una pareja? Y a veces una de las maneras de enfrentar esa situación de soledad, que es normal que a veces te entristezca no tener con quién hablar, no tener con quién hablar, compartir, quizás cuando llegas a tu casa tú quisieras decirle a alguien lo que te pasó en el día y no tienes con quién. A veces la salida puede estar en preguntarle al Señor ¿para qué? Porque a veces Dios nos permite temporadas así y es para trabajar algo en nuestras vidas. Quizás
está trabajando algo en tu carácter, está trabajando algo en tu persona para que cuando tengas a otra persona, cuando tengas quizás una pareja, no sé si se refería a ese tipo de soledad, de no tener una pareja o de no estar con la familia, para que tu felicidad no dependa de que tienes a otra persona, para que tu bienestar sea emocional, mental, espiritual, no dependa de un ser humano. Tal vez Dios quiere trabajar eso con ella y ayudarle a entender que eso, esa felicidad, esa realización es algo que Dios quiere cultivar dentro de ella para que ella sea capaz de compartirlo con otros. Había un libro que dice como buscando la felicidad y dice que tú tienes que tratar de ser como la persona a la que tú quieres tener a tu lado. Y tal vez Dios está trabajando en su carácter, en su mente, en sus emociones, sanando cosas, restaurando cosas, para cuando esté acompañada pueda ser una relación fructífera, pueda haber un ambiente ameno de coinonía, de amor, de armonía. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es importante determinar eso, ¿verdad? Dios creó la humanidad, es para que, ¿verdad?, compartamos los unos con los otros, para que nos relacionemos, de manera que la soledad no es buena. Ahora, sí pueden venir a etapas o temporadas en la vida de cualquier persona en la que podemos estar, y de hecho muchas veces necesitaremos estar solos, porque como bien decía mi esposa, Dios aprovecha ese tipo de oportunidades para revelársenos, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos solos. De hecho, hay personas que hacen una dependencia tal, quizás de una relación de amistad, de una relación de amor, o incluso a veces hasta con sus padres, con sus hijos, o con sus hijos, ¿verdad? Hay personas que dicen, sin mami yo no puedo vivir, ¿verdad? Sin papi yo no puedo vivir, o sin un hijo mío no puedo vivir. Y aunque es correcto amar a nuestros hijos, ¿verdad? Amar a nuestros esposos, las diferentes personas que nos rodean, la Biblia realmente enseña que nuestro mayor amor debe ser, y devoción debe ser, y adoración debe ser hacia Dios. Porque si nosotros nos afianzamos en algo que nos puede ser quitado, sufriremos entonces cuando tal cosa o tal persona nos sea quitada. Por eso es mejor poner la confianza en algo que no perece, en alguien que no se puede matar, en alguien que el coronavirus no puede afectar, poner toda nuestra confianza y toda nuestra entrega en Dios, que siempre va a estar para nosotros. Amén, así es. Tenemos una pregunta muy, muy importante. Esta pregunta que ha acabado de hacer Heidi Mariñez, que dice, ¿cómo podemos ayudar a un niño que tiene mucho temor hasta de ir al baño solo? Creo que hay muchas personas que están pasando por ese proceso con sus hijos, y le gustaría saber cómo ellos pueden lidiar con ese tipo de inconveniente. Bueno, como mi esposo decía ahorita, cuando los niños tienen temores en base a una información, yo creo que primero hay que saber por qué el niño tiene temor, qué le causa temor, de qué índole es lo que le causa temor. A veces puede ser que vio algo, que escuchó algo, y que lo tiene guardado y quizás no lo ha compartido con su padre. Por eso es importante que como padre tengamos comunicación con nuestros hijos. No tenga miedo, que eso no hace nada. No hay que preguntarle al niño, ¿por qué tú sientes miedo? ¿Qué causa tu temor? Para que entonces nosotros podamos ayudarle a entender de por qué está sintiendo ese miedo y ayudarle a cómo solucionar eso que está sintiendo. Quizás si tiene miedo al baño, a ver, vamos a ir tú y yo al baño, a ver qué es lo que pasa, qué hay aquí que te da miedo. Porque a veces sencillamente como adultos se nos olvida que fuimos niños, le decimos, no muchacho, dale para el baño, que eso no hace nada, ahí no hay nada. O bueno, te voy a apagar la luz, que eso no hay nada, no hay monstruo, no hay nada. Y tenemos que ponerlos en el lugar de los niños. Yo tengo 3 niños y pasa. A ver, ¿por qué te da miedo? A veces fue que vieron unos muñequitos y se le quedó esa última imagen de un bicho que se comía a otro. Entonces, a mí me pasa, a veces yo veo películas de terror y después estoy así como que estoy yo dentro de la película. Y yo sé que no es real, pero los niños que tienen una imaginación tan volátil, que son tan inocentes y que piensan que muchas de las cosas que ven en los muñes, en las series, son reales o pueden convertirse en real. En realidad, a veces esas son fuentes de temor. A veces incluso los niños pueden ser afectados por cosas espirituales, señores. Es importante también que nosotros oremos por nuestros hijos, porque a veces uno dirá, bueno, pues, ¿y el niño tiene pecado? No, pero a veces los padres estamos haciendo cosas que abren puertas al enemigo y nuestros niños sufren las consecuencias. Entonces es importante que conversemos con nuestros niños sobre qué les pasa, por qué les pasa, que tengamos una relación abierta con ellos, donde ellos puedan dialogar, no solo regañarles.
Y lo otro es que oremos por ellos. Si no conocemos la causa, si aún ellos no conocen la causa, nosotros lo pongamos en las manos del Señor y oremos por ellos para que el Señor sea revelándonos qué es lo que les está pasando y nos ayude como padres a tomar iniciativas y a hacer cosas que les puedan ayudar a vencer ese miedo. Amén. Y de igual manera, adelante. de igual manera, disculpa, Jordani, también nosotros los dominicanos tenemos que tener cuidado con las cosas que le decimos a nuestros hijos. Tal vez no sea el caso de la dama que pregunta, pero a veces un tío, un primo, hasta un hermano más grande del niño, le dice al niño, te va a comer el cuco, ten cuidado que te va a comer tal cosa, si te portas mal, te va a aparecer el monstruo, o te va a salir tal cosa si no haces esto, si no me obedeces, tú verás que va a venir la cacata y te come. O sea, le creamos a la mente del niño un escenario de miedo que nosotros mismos somos que se lo provocamos. Porque el niño lo que entiende es, bueno, pero si me porto mal, mami no me va a dar una pela, me va a salir el cuco. Entonces, cuando voy al baño, como yo sé que hice algo que mami no sabe, cuando viene a ver el cuco me agarra en el baño. Entonces, muchas veces, producto a eso, tenemos que tener cuidado con las cosas que le decimos a los niños, y más si son pequeños, y observar, porque a veces no viene ni siquiera de los padres, sino de alguien que lo cuida, de un hermano que se queda con él, y es algo muy delicado, pero el punto importante, como decía nuestra querida amiga, es tener confianza con nuestros hijos, preguntarle el porqué de ese miedo, y tal vez el niño entonces te dice, mami, lo que pasa es que fulano me dice que me va a salir el cuco, me va a salir tal cosa. Entonces ya uno sabe cómo va a enfrentar la situación. Adelante, Jordani. Así es, por aquí dice Luis, tiene un buen método. Luis Antonio dice, a mi hijo yo le hablo de Dios. Amén. Amén. Ya ahí prácticamente él resolvió todo. Él le habla de Dios a su hijo y le enseña a no tener temor por esa vía. Al igual que dice... Quiero aprovechar, porque me acabas de dar un pie, como se dice, tanto lo que dijo Mercedes como lo que acaba de decir Jordani, para algo que quería agregar, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, frente a el caso hipotético que puso Mercedes, es de quizás algo que se le dice, ¿verdad? Y en el caso de lo que dice Jordani, algo que le dijo el papá. En ambos casos estamos frente a lo que es la información. De manera que el temor o el no temor siempre va a estar precedido de la información. El tipo de información que nosotros tengamos, y eso no es solo para niños, eso también es para nosotros también. El tipo de información que nosotros tengamos, ¿verdad? Y según la procesemos, es lo que va a determinar el tipo de reacción que nosotros tendremos, ¿verdad? Por eso que, por ejemplo, antes del coronavirus quizás andábamos sin mascarilla, porque no teníamos esa información. Desde que se supo, hay coronavirus y una medida preventiva para no contraerlo es usar mascarilla. Tú ves ahora mismo todo el mundo en base a una información obrando de una manera distinta. Entonces, ¿cuál es una llave para vencer el temor? Ya que sé que el tiempo está pasando y no quiero dejar de decir esto. Es anclate en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea tu fuente de información principal. Viene una enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas promesas, muchos textos bíblicos. Yo sé que vivimos, por ejemplo, en un país, ¿verdad? Muy creyente, muy confiado en Dios, pero muchas veces no nos gusta leer la palabra. Nos gusta mejor que nos la lean o que alguien, o ver una predicación. No, Dios está esperando que en la relación que podamos tener con Él, profundicemos más en la palabra de Dios para que sea esa palabra quien sustituya todo otro tipo de información, ¿verdad? Amén. Sea la palabra de Dios quien sustituya cualquier barrera mental, cualquier patrón mental que quiera, ¿verdad?, establecerse en nosotros, ¿verdad?, como una fortaleza. Nosotros así, a través de la palabra de Dios, podamos desplazarla. Amén. Miren, chicos, nos quedan tan solo 6 minutitos, pero hay una pregunta muy, muy interesante. Me gustaría que la respondan lo más breve posible, que hace Aleida Araujo. Ella dice, ¿qué es lo que hay que vencer? ¿El miedo o el temor? Porque no es lo mismo. Correcta, pues excelente pregunta. El temor, realmente el temor. El miedo puede ser hasta una pequeña cosa, por decirlo así, ¿verdad? Pero el temor es ese miedo anclado, ese miedo ya patológico, si se quiere,
ese miedo que se nos ha, yo hablo ahorita de fortalezas mentales, es como un patrón que uno tiene sobre esta cosa me atemoriza, esta cosa me paraliza. Y quiero agregar que cuando hablamos del temor, no hablamos del mismo temor a Dios que debemos tener. Ese es otro tema para otro día, pero quería separar esa diferencia. Hay un temor reverente, que es un respeto, ¿verdad? Que es una solemnidad, una consideración que debemos tener ante nuestro Padre, ante nuestro Dios. No es ese tipo de temor al que nos hemos estado refiriendo. Así es, nos gustaría pues que ustedes, ya que no podemos seguir con el tema porque es bastante amplio y nos gustaría continuar la noche entera, tan solo tenemos una hora, que se despidan y que den una exhortación a todas esas personas que nos están viendo en estos momentos. Sanji. Y Jordani también, disculpa, finalizar con una poderosa oración. Claro que sí. Sanji, despide. Amén. Y nosotros oramos, tú despides, Sanji, nosotros oramos. Amén. Bien. Recordemos todos que el Señor siempre va a ser nuestra fortaleza. Nosotros siempre debemos poner en sus manos toda situación para que sea Él quien se encargue. Recordemos que nosotros no vivimos por nuestras fuerzas, sino es por Él. Amén. Entendamos que tenemos una gran cobertura desde lo alto y que Él nunca, nunca nos va a desamparar. El Señor es fiel, es justo y es verdadero. Amén. Bueno, y antes de orar, queremos presentarnos una vez más. Somos parte del ministerio Grupo Contracultura, ¿verdad? Grupo Contracultura. Solo hemos estado una pequeña representación. Ha sido para nosotros un placer, un gusto poder compartir con todo el público de Mente Abierta a la Romana. Ojalá algún día podamos estar por allá junto a ustedes. Pues pueden buscar, casualmente, nunca nosotros pensamos, hay una canción ahora mismo que hemos estado promocionando, se llama No hay temor, no hay temor. En el mes de noviembre Dios nos dio la oportunidad de grabarla y sacarla mucho antes, o no teníamos conocimiento y era algo profético, era algo adelantado en el tiempo. Dios nos dio esta palabra, este mensaje a través de la música para ponerlo en práctica en medio de esta situación y de los días que hemos estado experimentando. Yo quiero hacer ahora una oración. Yo quiero que cada cual, todo el que nos está escuchando, cierre sus ojos ahí en su casa y dígale: Dios mío, te necesito. Esto es una oración para personas que no conocen a Dios. Dile: Dios mío, te necesito. Dios mío, te necesito. Reconozco que no tengo el control de todas las cosas. Reconozco que no tengo las cosas agarradas de la mano. Dios mío, las cosas que me producen seguridad en algún momento me pueden ser quitadas por cualquier situación de la vida. Te necesito a ti, que no me podrás ser quitado nunca. Y no importando si tengo o no tengo dinero, si tengo o no tengo salud, si tengo o no tengo a mi familia, tú permaneces fiel. Dios mío, te amo. Me entrego a ti, te entrego mis cargas, te entrego mis problemas, te entrego todo lo que en mi mente me perturba, te entrego todo lo que en mi mente me acongoja y me declaro libre por la sangre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, pues de verdad que estamos más que agradecidos porque ustedes hayan aceptado nuestra invitación, estén aquí con nosotros dando palabras de vida, palabras de aliento. Amén. A todas esas personas que no saben lidiar de una forma u otra con el miedo o el temor, y de verdad que nos sentimos muy, muy, muy agradecidos. De verdad que sí. Amén. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Gracias. Bendiciones. Será hasta mañana, mi gente. Bye, bye. Bye. Ok, muchachos, vayan saliendo.